Nosotros empezamos una serie que le titulamos hace 10 semanas atrás, Inconcluso. Y es la conversación que he tenido con ustedes por 10 semanas de la importancia que hay de nosotros cooperar con Dios para que la obra que Él comenzó en nosotros y a través de nosotros se lleve a su realización. Porque yo no sé usted, yo no soy un producto terminado. ¿Cuántos de ustedes son un producto terminado? Hay cosas que Dios está haciendo y quiere hacer y seguirá haciendo en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que ser ese tipo de persona que coopera con Dios para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer en nosotros. Pues en el día de hoy les quiero hablar sobre esta temática, pero a la misma vez llevándolo a un lugar donde entendamos que Dios tiene una misión que yo le llamo una misión rescate. Y esa misión rescate se aplica tanto al mundo que se pierde, como que se aplica a nosotros como gente que estamos aquí pretendiendo servirle a Dios. Y hoy llegamos a uno de los eventos más destacados, transformadores, y yo llamo cataclísmico del libro de los Hechos. Y quizás de toda la historia de la humanidad. Incluso los estudiosos de la Biblia dicen que este evento, la conversión de Saulo, el fariseo, al cristianismo, puede ser solo superado por el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo en la Biblia. Y eso es mucho que decir. Gente que conoce la Biblia, que estudian la Biblia, decir que la conversión de Saulo solamente es superado por lo que Cristo hizo. Nada aparte de un milagro podría llevar a un hombre empeñado en destruir el cristianismo y de un solo golpe llevarlo a doblar sus rodillas y rendirse a Jesucristo. Este pasaje de Hechos 9 nos recuerda que Dios está en una misión rescate. Dios está empeñado en salvar, en libertar, en romper cadenas, sanar enfermos y restaurar a todos aquellos que están dispuestos a prestarle oído al propósito de Él en sus vidas. Entonces, no eres tú, es Dios. Y yo quiero que lo diga conmigo, no soy yo, es Él. Porque este asunto no se trata de nosotros, se trata de Él. Tú no haces nada. Y es imposible que tú hagas algo para tú mover la aguja a tu favor. Dios de antemano determinó hacer lo que Él tenía que hacer para salvarte, para sanarte, para libertarte, para restaurarte y para afirmarte al propósito de Él. Y si usted no lo cree, mire lo que dice la Biblia, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Dios te vio de antemano en tu reguero, en tu revolú, en tu desastre, y Él dijo, como quiera voy a visitarlo, como quiera voy a tocarlo, como quiera lo voy a salvar, como quiera lo voy a sanar, como quiera lo voy a libertar. Y eso merece un aplauso a la gloria de Dios. Mire, este asunto de rescate es tan importante porque hasta películas hacemos de cosas que cautivan nuestra atención. Y durante las últimas décadas hemos visto algunas misiones de rescate que han sido muy notables en la historia nuestra. ¿Has visto el rescate representado en la película de Apolo 13? Apollo 13. Tal vez recuerda que los astronautas de ese viaje fueron abandonados en el espacio, pero con gran pensar y trabajo en equipo, no solo de parte de los astronautas, sino también del equipo técnico de la NASA. Estos 3 astronautas finalmente llegaron a sus casas sanos y salvos. Y si usted no ha visto la película, véala. Si no quiere ver la película, lea la historia. Es una historia verdadera. Cómo ellos pudieron lograr tomar una nave espacial que no fue diseñada para transportarlos a ellos, que fue diseñada para transportar equipo, y ellos la habilitaron para usarla para regresar al planeta Tierra. Puedo recordar al finales de los 80, cuando nuestra atención se centró en Midland, Texas. Allí un grupo de niños habían estado jugando al esconder en un patio trasero cuando una niña de 18 meses, Jessica McClure, cayó en una tubería profunda. Y el mundo estaba hipnotizado preguntándose cómo la gente encontraría la manera de sacar a esta bebé
con vida. Y después de 60 horas y un trabajo increíble, fue rescatada. Ahora, Jessica, en sus 40 años, recuerda con asombro cómo esa misión salvó su vida. Y lo más reciente, tomó 69 días para que 33 mineros subterráneos chilenos fueran rescatados de cientos de pies bajo de una montaña. Y después de mucho tratar y errores, pudimos ver cómo cápsulas por cápsula, cada uno de ellos fue rescatado y fue llevado a salvos. ¿Qué tienen las misiones de búsqueda y rescate que nos cautivan a nosotros? De inmediato sabemos que es porque la vida está en juego. Y si no se hace algo, gente muere. Nuestro mundo casi se detiene haciendo todo lo que es en su poder para salvar gente que están en situaciones precarias. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras miramos Hechos capítulo 9, quiero recordarle que Dios está en una misión similar de rescatar al mundo de su lugar donde se encuentra. Incluso es la visión de la iglesia a través de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Dios en eternidad pasada vio la humanidad y la vio en destrucción, la vio en perdición, la vio en desesperación y envió a su Hijo para que su Hijo levantara y salvara y rescatara un mundo perdido. Y tú y yo éramos parte de esa misión rescate. La Biblia dice que cuando Jesús nos rescata del abismo del pecado, de las garras del diablo, y nos lleva a su reino, en el cielo hay fiesta. Por eso es que en Lucas 15 Jesús usa parábolas que nos describen a nosotros como una oveja perdida, como una moneda perdida, como un hijo rebelde, para ilustrar cuán perdidos nosotros estamos. Y yo necesito que usted se grabe esto en la cabeza. Usted y yo estábamos perdidos. Tengo que repetirlo. Usted y yo pero pastor, yo llevo toda mi vida en la iglesia. Estabas perdido. Pero pastor, yo he sido cristiano toda mi vida. Estabas perdido. Pero pastor, soy hijo de pastor. Usted estaba perdido. Pero pastor, yo nunca le he hecho maldad a nadie. Estabas perdido. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Y en Hechos 9 llegamos a uno de los eventos de rescate más dramáticos que Dios jamás haya hecho, usando medios que van más allá de lo que nosotros mismos hemos experimentado. Porque no importa dónde sucedió para usted, si te llamas un hijo de Dios, tú has sido el destinario de la búsqueda de Dios y su rescate de tu pecado. Por esta razón, parte de la historia de Saulo se refleja en nosotros también. Y más que entrar al cuento de Saulo, como usualmente hacemos como predicadores, yo quiero extraerle unas enseñanzas que son sumamente importantes para que usted la entienda, las asimile y lo inspire a usted a fe. Y lo primero que quiero decirle a usted es que cuando hablamos de rescate, el rescate de Dios hacia nosotros y hacia el mundo que se pierde, muestra el alcance de la gracia de Dios. Muestra hasta dónde Dios está dispuesto a llegar por romper cadenas, por libertar. Quiero que veas tres cosas muy importantes. Primero, que Dios nos muestra su amor a través de su gracia. Con cada una de estas historias que acabo de mencionar, te sorprendes que algunas de las cosas que la gente hizo para salvar la vida de alguien era casi increíble. Pero más increíble fue lo que Dios tuvo que hacer para traernos a nosotros a la salvación, para libertarnos de la rebelión, para libertarnos del pecado en el cual nosotros nos encontramos y en el cual muchos se encuentran. Dios quiere, está interesado en nosotros. Y es importante esto, porque ninguno de nosotros permanece desesperado o indefenso fuera de su gracia.
no hay nadie que esté fuera del alcance de Dios. Y yo tengo que repetir esto porque hoy en nuestras iglesias, con nuestros trajes, con nuestros gabanes, con nuestra liturgia, con nuestra religiosidad, nos olvidamos que Dios, no hay nadie que está fuera del alcance de Dios. Hoy, como estamos tan civilizados, entra alguien un poco estrujado por nuestras puertas, entra alguien un poco maloliento por nuestras puertas, entra alguien un poco torcido por nuestras puertas, y nosotros como buenos religiosos miramos por encima del hombro, cuando la verdad es que esas son la gente que Dios vino a buscar, y un día tú eras uno de ellos. Si Dios pudo salvar a un Saulo de Tarso, puede salvar a todos aquellos que están perdidos. Saulo era tan malo como la historia lo registra. Así que si tú te sientes que tú fuiste o eres malo, si tú te sientes que has hecho algo que es tan horrible, que es tan atroz, que piensas y oyes las voces del infierno que te dice que Dios no puede perdonarte, que Dios no puede restaurarte, tienes que desde ahora afirmarte ante la verdad del cielo y reprender al diablo y reprender esas voces, porque para Dios no hay imposible. No importa dónde tú estás, no importa dónde has bajado, no importa el pecado que has cometido, Dios quiere levantarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte. En nuestra historia de hoy nos daremos cuenta de hasta dónde Dios puede extender su gracia. Porque escuche esto, en Saulo podemos ver que Dios rescata a quienes enmascaran una religión espiritual. Amén. O una relación espiritual con religión. Repito, Dios rescata a quienes enmascaran una relación espiritual con la religión. En Filipenses 3, 4 al 6, y yo voy a parafrasear lo que dice. Cuando se trata de celo, de seguir las reglas de mi religión, Pablo dijo, soy impecable y sin culpa. Él dice, hice todo según el libro. Tenía tanto entusiasmo por los festivales y las prácticas que lo acerté con un 100% de precisión. Saulo está diciendo, yo era un verdadero aleluya. Yo era un verdadero pentecostal. Lo que Pablo está diciendo ahí, yo era un pentecostal de eso que se recortaba, que se vestía, que comportaba. Pablo era tan pentecostal que él no cantaba las canciones de Hillsong, él cantaba los coritos de Pacheco. Pero mire lo que dice la Biblia. Él está diciendo todas las cosas que él hacía. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Saulo alguna vez estaba enamorado de Dios o que tenía una relación con Cristo. Decía, yo practico mi religión. En cuanto a fariseos, soy de los más. En cuanto a prácticas, soy de los más. En cuanto a liturgia, soy de los más. Pero en ningún momento dice que tenía una relación con Cristo Jesús. Esto no se trata de tu máscara religiosa. Esto se trata de tu relación con Dios. Las iglesias están llenas todos los días de gente con máscara de religión. Y quiere que le diga algo con todo respeto. Por eso es que al final de todos los cultos, si usted no se ha dado cuenta, pues quiero que abra sus ojos espiritual. Al final de todos los cultos hay coach buses, hay buses grandes allá afuera que su destinación es el infierno, esperando gente que salga de aquí. Porque aunque están aquí adentro y están cantando y están aplaudiendo, cuando salgan de aquí van directo al infierno si la muerte les sorprende. Porque esto no se trata de religión, esto se trata de una relación con Cristo Jesús. Y quizás te preguntas, pero es que no hay nadie así. Te equivocas. En la historia de Saulo, la Biblia presenta a un Cornelio. Dice la Biblia que era un gentil, pero era un hombre temeroso de Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo? El Saulo religioso que mataba por la causa de Dios se encuentra con Dios y Dios lo manda al Cornelio gentil. Porque sabrá Dios cuántas personas hay que tú los juzgas y tú los señalas porque no viven a la altura de tu religiosidad y son la gente que Dios quiere usar para bendecir tu vida, para... Oh, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin embargo, nada de eso se dice de Saulo. Solamente se dice de Saulo que tenía celo por la religión, pero no por Jesús. Porque hay mucha gente que vive celando
su iglesia, celando su liturgia, celando sus prácticas, pero no celando a Cristo. Todavía es posible que alguien en la actualidad solo tenga celo por una institución llamada iglesia, pero no por Dios. Lo repito, será posible que en este tiempo hay tanta gente, mire, que están dispuestos a pelear por el pastor. Están dispuestos a pelear por la iglesia. Dan su vida por esto estructurado aquí. Y eso no es malo. Pero lo que estoy diciendo es, si esto es lo que te gobierna, pues tienes problema con esto. Porque esto es lo que debe gobernarte, no esto. O esto me bendice, pero no es mi ídolo. Los cánticos me bendicen, pero no son mis ídolos. Mi ídolo es el Dios del cielo, que un día se ensució las manos para ir a mi perdición y de ahí levantarme. ¿Estamos involucrados en algo que nos hace sentir bien? ¿O somos transformados radicalmente por la persona de Jesucristo, que nos ha perdonado nuestros pecados? Hágase esa pregunta. Mi entusiasmo, mi pasión es por lo que me hace sentir bien. Porque escuche, muchos van a las iglesias para satisfacer un sentimiento de culpa. Muchos son miembros de iglesia para satisfacer sentimientos de culpa. Y muchos son pastores para satisfacer apetitos que tienen, pero no para satisfacer la relación que deben tener con Cristo Jesús. Saulo nos muestra que podemos pasar por todos los rituales y ser el enemigo público número 1 de Cristo. Lo repito, Saulo nos muestra a nosotros que we could go through all the motion of our religion and still be public enemy number 1 of Christ. Sí, tú puedes ser el miembro más comprometido, más fiel de Misión La Cosecha. Tú puedes ser el pastor de Misión La Cosecha. Y si no tienes cuidado, ser el enemigo número 1 de Cristo. Porque esto no se trata de títulos, esto no se trata de rituales y esto no se trata de nombre. Esto se trata de una relación genuina con Dios, donde te rinde al propósito de Dios en tu vida. Saulo se veía bien él. Soy fariseo. He subido los escalones de mi religión, pero era enemigo de Cristo. En Saulo vemos que Dios rescata también a aquellos que están marcados por la crueldad. Porque si bien Saulo tenía una máscara religiosa, también tenía una máscara de crueldad. Era un hombre despiadado. Recuerde, conocimos a Saulo en el capítulo 7, cuando estaban a punto de matar a Esteban. Y dice la Biblia que ellos veían el rostro de Esteban como el de un ángel. Dice la Biblia que cuando Esteban le estaba hablando a ellos, Esteban, amén, hablaba con una sabiduría que era difícilmente que ellos entendieran. Mas sin embargo, mire cómo dice, echándole fuera de la ciudad, le apedreado al hombre que parecía un ángel, al hombre que hablaba con sabiduría del cielo. Pero nada de eso los detuvo a ellos para apedrearlo y echarlo fuera de la ciudad. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Y la iglesia se esparció. Y Saulo no solamente consentía en la muerte, o consintió en la muerte de Esteban, sino que asolaba a la iglesia como un animal destroza una presa. Y Lucas menciona nuevamente que dice que Saulo asolaba tanto hombres como mujeres. Dice Hechos 9:1, y Saulo respirando aún amenazas, muerte contra los discípulos. Así que antes
había estado llevando a los creyentes a la cárcel, pero ahora se graduó un asesino. ¿Por qué había tanta maldad y tanta rebeldía y tanta crueldad en Saulo? Porque él miraba a un grupo de gentes que no estaban de acuerdo con él y que contradecían lo que él creía. Y esto lo llevó a actos crueles. Al punto que él fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a la sinagoga de Damasco. Y dice la Biblia que, mire, Damasco estaba a 150 millas al norte de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes son suficientemente apasionados para caminar o montarse a caballo por 150 millas en carreteras no como las que tenemos ahora? Eso es horrible. Y más si usted es de la ciudad. Yo me he montado en caballo y en 10 minutos ya no puedo. En 10 minutos ya me duele todo. Y cuando me salgo tengo hasta rashes. Pero este hombre 150 millas estaba dispuesto a ir y llegar para asesinar a aquellos que no estaban de acuerdo con él. Es probable que cada uno de nosotros tenga alguien en nuestra vida que parezca despiadado. Puede ser alguien en tu familia, puede ser alguien en tu trabajo, puede ser alguien en la escuela. Alguien que tú lo ves de lejos y tú dices, esta persona no tiene remedio. Esta persona es cruel. Saulo era cruel, pero Dios lo salvó. Porque no hay imposible para Dios. Tenemos que dejar de estar en ese lugar donde llegamos a conclusiones de que Dios no puede hacer la obra en algo. Dios puede sanar tu matrimonio. Dios puede sanar tus hijos. Dios puede salvar ese familiar perdido. Dios puede cambiar el corazón de esa persona que tú piensas que es cruel. Dios puede hacerlo. Ahora, Saulo no solamente era cruel, sino que el problema de Saulo es que era rebelde. Y voy a tomarme una pequeña licencia artística un momento aquí. Dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Saulo iba a buscar hombres y mujeres que él había llegado a la conclusión que ellos estaban mal. Y como estaban mal, merecían la muerte. Merecían la crueldad. Lo que Saulo no entendía era que todos nosotros un día nos descarriamos también como ovejas. Y cada uno de nosotros nos apartamos por nuestro camino. Y el único que cargó el pecado de todos nosotros se llama Cristo Jesús. Aquí vemos a un Saulo que quiere matar a la gente porque no están de acuerdo con él. Y mire la ironía de lo que le estoy hablando. Y para esto es importante que usted conozca Biblia. Saulo fue criado a los pies de Gamaliel. Si usted no ha leído eso, fue criado a los pies de Gamaliel. Y fue Gamaliel el que un día dijo de los cristianos: dejemos de seguir asaltando a esta gente, porque si este Jesús que murió todavía está muerto, eventualmente ellos se van a cansar de predicar de él. Pero si de verdad resucitó, nos libre Dios de que estemos peleando con Dios. Pero aquí está Saulo en contra de la opinión de su mentor, diciendo: ellos están mal, yo estoy bien y yo voy a tomar la justicia de Dios en mis manos. Rebelión es cuando tú asumes
la justicia de Dios en tus manos. Rebelión es cuando tú asumes que tú sabes algo que Dios no sabe y por lo tanto tienes que resolverlo tú porque Dios no está haciendo algo. Aquí está Saulo en toda su religiosidad siendo rebelde porque insistía en algo que Dios no le había dado licencia para hacer. Yo pastoreaba, Juanita se tiene que acordar, Georgie se acuerda, amén. Yo pastoreaba en Stanford. Y a la iglesia llegó un muchacho que nosotros le pusimos por sobrenombre José el Gozoso. Pues José el Gozoso es un muchacho de Guatemala, buena gente. ¿Cuál es el Nilda? Un muchacho buena gente él. José el Gozoso venía de una iglesia muy linda, carismática en Guatemala, donde para ese tiempo, estoy hablando para los 80, para ese entonces el mover en Centroamérica era que cuando se manifestaba un mover de Dios, la gente rompían en risas a cascajadas. Y había lo que se llamaba para aquel entonces una embriaguez, donde la gente empezaban a reírse y en vez de hablar y hablar lenguas como suele ser un pentecostal tradicional, pues empezaban a danzar y a reírse. Y José empezaba y José llegó a nuestra iglesia. Y cuando arrancó el culto, arranca José a reírse. Y cuando yo lo oigo riéndose, yo soy un pentecostal que el escándalo más grande era alguien que tumbara una silla. ¿Ok? Y aquí está este muchacho riéndose a cascajadas y danzando por toda la iglesia y caminando por toda la iglesia. Y yo, a rayo, ¿qué pasó aquí? Y como yo no había visto nunca eso, yo hice lo que yo siempre hago cuando no sé qué hacer. Nada. Sí. Cuando yo me enfrento a algo que yo no sé cómo manejarlo y cómo resolverlo en el momento, pues yo he aprendido, ¿sabe qué? Vamos a escuchar a Gamaliel. Si esto es de Dios, permanece. Si no es de Dios, Dios se encargará, pero yo no voy a meter mano ahí. Y yo dejé al muchacho que hiciera déjeme decirle algo, era un poco estorbante. Era un poco incómodo. Cuando se acabó el culto, yo voy donde José y yo voy a saludarlo. Y José empieza a llorar. Y yo le dije, ¿por qué estás llorando? No, yo sé para qué usted viene. Y para qué yo vengo. Usted viene a botarme de la iglesia, ¿verdad? Porque ya José había ido a 3 iglesias. Y de las 3 iglesias lo habían botado. Porque él era un estorbo, porque era un escándalo, porque era una distracción. Y quiere que le diga la verdad. Todas esas cosas eran verdad. Y yo le dije, no muchacho, no llores, yo no te voy a votar. Y yo le dije, ¿pero por qué te votan? No, porque como yo adoro a Dios y yo siento la presencia de Dios y cuando Dios me habla y cuando yo recibo, pues yo recibo y empiezo a reír. Pastor, porque es que yo siento tanto gozo. Y él empezó a hablarme de su experiencia. Ok. Y le dije, ¿sabe qué? Quiero que sigas viniendo a la iglesia. Pero ¿tú quieres que yo sea tu pastor? Me dice, sí, yo necesito un pastor. Y yo, pues yo voy a ser tu pastor y yo voy a orar a Dios para que Dios me dé dirección para tu vida. Amén. Yo oré y no sé si fue un día después o 2 días después. No sé, no puedo decirle que fue obra del Espíritu Santo, no sé qué fue. Pero yo me di cuenta que en la iglesia, ahí en la Atlantic, pues teníamos el altar y todas las sillas. Pero había una esquinita que estaba vacía. Y yo por mi vida llevaba ya un par de semanas tratando de ¿qué voy a hacer con esta esquina? La encierro y hago un salón ahí. No sabía qué hacer con esa esquina. Y se me prendió el bombillo y yo dije, parte del problema grande de José es que danza por todos lados y grita por todas las y distrae a la gente. Porque hay gente que se creen que su alabanza, que su adoración está diseñada para ellos nada más. Su alabanza, su adoración está diseñada para Dios. Y si es para Dios, no debe ser un estorbo para el que está al lado suyo. Pero hay gente que creen que esto se trata de ellos nada más y no le importa quién está alrededor de ellos. Tiran
manos, se sacuden, brincan y no dejan que otros alaben. Pues yo fui donde José y le dije: José, tengo una solución. ¿Tú ves esta esquinita aquí? Yo consagro esta esquina para ti. Ahora cuando empieza el culto y tú sientas la presencia de Dios, ahí hay como 150 pies cuadrados, son tuyos. Y tú puedes brincar y hacer lo que tú quieras en esos 150 pies cuadrados. Porque si de verdad tú vas a alabar a Dios, tu alabanza se la vas a llevar a Dios sin estorbar a los demás que también quieren alabar a Dios y que tienen su propia forma también de alabar a Dios. ¿Tú crees que esta escrita puedes manejar tu alabanza? Y me dice: esto es para mí, pastor. Esto es para ti, José. Y José empezaba a danzar y a brincar en su esquina. Hoy José está pastoreando. Si me pongo a pelear con él, es posible que yo estorbara el pastorado que él tiene hoy en día. Nosotros no estamos aquí para ser rebeldes con Dios. Mire, hay gente que yo quiero que se queden en la casa y no vengan a la iglesia. Hay gente que me dicen: pastor, me voy de la iglesia, y el deseo más grande de mi corazón es decir: gloria a Dios, vete. Pero yo no estoy aquí para establecer la agenda mía. Yo estoy aquí para establecer la agenda de Dios. Y aunque hay gente que yo quisiera que se fueran, Dios quiere que estén aquí. Y aunque hay gente que yo quisiera decirle: quédate, Dios dice: búscalo. Y esto se trata de lo que Dios quiere, no de lo que yo quiero. Saulo no entendía eso. Ahora, entre comillas, no venga después del culto a preguntarme: ahora, pastor, soy yo uno de los que usted quiere que se quede. Déjese de complejo. Ok, déjese de complejo. Yo no estoy hablando de la gente de aquí, yo estoy hablando de la gente de la iglesia del hermano Jonathan. Saulo, en su rebelión, quería hacer lo que solamente a Dios le toca. Y hay muchos seguidores de Cristo que luchamos todos los días para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida. Porque esa es la declaración más fuerte que nos toca a nosotros. Decirle a Dios: Dios, lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Rebelión es insistir en aquello que Dios no te asignó. Y tú, porque quieres ayudar a Dios, insiste en hacerlo cuando Dios te dice: eso no fue a lo que yo te llamé. La misión rescate de Dios debe llegar a un lugar en nuestra vida donde nos para en seco y permitimos que Dios nos diga a nosotros: este rumbo, este camino, esta postura no es la que bendice tu vida y la que bendice al pueblo. Porque nosotros todos estamos llenos de opiniones e insistimos en cómo deben ser las cosas. Yo me acuerdo en la iglesia mía donde yo me criaba, un día para las damas escogieron una hermana que para los ojos de los demás, y no voy a mencionar nombres porque todavía tenemos asociaciones, pues para los nombres de la mayor parte de la iglesia, de las damas, esa hermana no era espiritualmente suficiente. Era fría, venía de una cultura bautista y nuestra iglesia era una cultura pentecostal. Pero por esos asuntos de Dios salió electa presidenta de las damas. Y lo primero que hizo esta hermana fría, esta hermana no avivada, no carismática, lo primero que hizo fue llamar una campaña de oración. Qué pecado. Y usted, mire, yo estaba ahí. Cómo las mujeres de la sociedad de damas en fila fueron a la oficina del pastor a decirle al pastor: cómo la hermana esta se atreve a llamar una campaña de oración cuando ella hasta fría es. Pastor, usted tiene que ponerla en su lugar. Una mujer así no está apta para llamarnos a oración a nosotros,
que sí somos mujeres de oración. Mire, yo nunca había visto a mi pastor tan enojado. El pastor, en serio, mire, se me van de la oficina antes que los bote de la iglesia a todos ustedes. Porque si esto fuera del infierno, no estuviese convocando clamor a Dios. El infierno no invoca un clamor a Dios. Y el día que el infierno convoque un clamor a Dios es porque Dios perdonó al infierno. Así que váyanse de mi oficina. Hay gente que van a ser usados por Dios, que tú no estás de acuerdo con que Dios los use. Pero si Dios determina, yo los voy a usar, no seas rebelde a lo que Dios quiere hacer. Dios va a usar cantando al que Él quiere usar cantando. Dios va a usar de músico al que quiere usar de músico. Dios va a usar predicando al que quiere usar predicando. Y a ti lo que te toca es creerle a Dios y darle gracias a Dios por su soberanía. Y hay veces que Dios tiene que detenernos en seco. Mire, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios tratar con Saulo? Mire lo que dice el verso 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y yo creo que usted repita conmigo esa expresión, esa palabra, repentinamente. Estas palabras son importantes porque no implican un proceso largo, una jornada larga o ardua. Dice que de repente este odiador se convirtió en un amante del evangelio. Lo que Dios va a hacer con nosotros no necesita una terapia de 1 año. Lo que Dios va a hacer con nosotros no necesita una consulta de 6 meses. Lo que Dios va a hacer con nosotros no hace falta un psicólogo que nos atienda por un espacio de tiempo. Lo que Dios va a hacer y puede hacer con nosotros, lo puede hacer inmediatamente. Tú no tienes que esperar a mañana para un diagnóstico de salud. Hoy te sana Dios. Tú no tienes que esperar a mañana a que ese hijo sea salvo. Hoy Dios lo puede salvar. Tú no puedes esperar a mañana. Tú tienes que esperar a mañana para que tu hogar se restaure. Hoy Dios lo puede restaurar. Tú lo que tienes que hacer es conectarte a la verdad del cielo que puede obrar para ti. Ahora, esto nos dice un par de cosas. Primero, es Dios quien está activo y nosotros quienes somos pasivos en la salvación. Es Dios el que está obrando a favor nuestro, no nosotros a favor de Él. Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Dios no necesita un milagro, tú necesitas un milagro. Dios no necesita ayuda, tú necesitas ayuda. Así que es Dios el que está obrando, el que se está moviendo y el que está haciendo. Y Dios lo puede hacer inmediatamente. En segundo lugar, esto nos dice que si bien la conversión de Saulo se llevó a cabo de una sola vez, que fue cambiado instantáneamente, pero también nos dice que hubo un evento, hubo un proceso involucrado. Pablo cuenta su historia. Y Pablo dice que yendo por el camino, se le presentó Jesús, lo tumbó de donde estaba montado y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es importante porque Cristo le está hablando a Saulo en primera persona y le está diciendo: ¿por qué me? Como si Saulo ya lo conociera. Saulo, tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Tú sabes quién te está hablando. ¿Por qué me persigues? Y luego más tarde Saulo, recontando su historia, dice que Dios le dijo: duras cosas es dar cosas contra el aguijón. Ahora, déjeme explicarle esto un poquito. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que los eruditos de la Biblia entienden. Que hay varias probabilidades aquí. Probabilidad número 1 es que Saulo era contemporáneo con Cristo. Que de una manera u otra Saulo había sido expuesto a las enseñanzas de Cristo. Y esto es bien probable porque Saulo era fariseo y los fariseos tenían una guerra aguda con Cristo. Y lo que había pasado en la vida de Cristo, su muerte y su crucifixión, había sido algo reciente. Así que es posible que Saulo, como estudiante o como estudioso de la Escritura, había sido expuesto a los debates que habían acerca de Cristo. Y esto de una manera u otra estaba tocando a su corazón.
La otra probabilidad es que Saulo era contemporáneo con Esteban. Y de eso sí estamos claros. Porque dice que él consintió en la muerte de Esteban y él pidió carta para perseguir. Así que Saulo era contemporáneo con Esteban y Saulo vio el cambio que hubo en la vida de Esteban. Probablemente Esteban hablaba en la sinagoga con Saulo y con otros fariseos, amén, y con otros varones. Y ahora Saulo ve a Esteban y dice: pero este hombre, mira con la sabiduría que habla. Él no hablaba así antes. Mira el rostro de este hombre. Yo nunca había visto el rostro de él como el rostro de un ángel. La Biblia dice que eso estaba pasando, que ellos se maravillaban de la sabiduría de Esteban y veían el rostro de él como un ángel. Así que Saulo también fue expuesto a eso. Dios tocando. Dios tocando. Y lo otro que es posible también es que cuando Saulo empezó a matar a los cristianos, él vio el mismo ejemplo de Esteban. Porque mientras Esteban moría, Esteban decía: no le tome en cuenta este pecado. Y ahora está matando cristianos. Y él ve cómo estos cristianos están muriendo por la causa de Cristo, pero con una sonrisa en sus labios, con lágrimas en sus rostros, rendidos a la voluntad perfecta de Dios. Todo eso tiene que haber estado tocado en el corazón de Saulo. Y ahora Cristo le dice a Saulo: dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Como quien dice: hace rato que te estoy pellizcando, hace rato que te estoy empujando, hace rato que te estoy tocando, y tú, como una bestia salvaje e indomable, sigue insistiendo en tu condición. Yo he estado trabajando contigo, pero va a llegar el momento en que no importa cuánto tú pelees con Dios, cuánto tú luches en contra de Dios, cuánto tú resistas a Dios, va a llegar el momento que tú vas a caer de rodillas. Hoy la Biblia dice esto que debe asustar al más rebelde. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Lo que te estoy diciendo es que te rindes ahora o te rindes después. Te entregas ahora o lo aceptas después. Dios te va mal. Tú decides si te ama en gloria o te ama en el infierno. Pero tú lo decides. Oh, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos levantan sus manos y alaban a Dios? Cuando Dios trata con nosotros, Él lo hace captando nuestra atención. Él lo hace llegando al lugar de nuestras rebeldías, de nuestra maldad. Y aquí está Saulo, Dios tratando con él. Dios redarguyéndolo de su pecado. Saulo, ¿por qué me persigues? Porque yo me atrevo a decir que todos los que están aquí hoy y todos los que me están escuchando han oído la voz de Dios. Algo Dios ha estado haciendo en tu vida, algo Dios ha estado tocando en tu corazón. Y lo que te toca a ti es dejar de resistir aquello que te lleva a rebeldía con Dios. A mí me gusta lo que dijo un comentarista, que no fue tanto una conversión para Saulo como una rendición, a surrender. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que Saulo se convirtió ese día. Ese día Saulo se rindió. Dura cosas te dar cosas contra Dios. Te estoy pellizcando, te estoy empujando, te estoy hablando. Yo no sé a cuánta gente Dios le está hablando aquí. Hay cosas que tú quieres, hay cosas que tú estás pidiendo, hay cosas que tú estás insistiendo, hay caminos que tú has escogido y hace tiempo Dios te ha estado hablando, hace tiempo Dios se ha estado revelando, hace tiempo Dios te estaba pellizcando y Él te está diciendo hoy: ¿hasta cuándo vas a pelear conmigo? Ríndete ya para hacer el milagro que solamente yo puedo hacer. Porque reciba esto, solo bajo los términos de la entrega total se produce conversión. This is all or nothing. O le crees a Dios para todo o no le crees para nada. Esto no es que tú le vas a decir a Dios: está bien, Dios, te voy a servir, te voy a aceptar, pero voy a seguir haciendo esto, voy a seguir haciendo aquello. Dios, está bien, te voy a servir, te voy a aceptar, pero yo sigo con esta opinión. Te voy a seguir, te voy a aceptar, pero esta actitud Dios no te la puede entregar. No, es todo o nada. Dios te dice: o me crees para todo o no me crees para nada. Porque solamente el milagro que tú necesitas se desata cuando tú le crees a Dios para todo. En la conversión Dios ordena nuestra obediencia.
Si yo le voy a decir a Dios, entra, entonces Dios me va a decir lo que yo tengo que hacer. A menudo nos preguntamos cómo podemos estar seguros de que una persona sea salva o de que yo estoy salvo. Te doy un secreto. Si tú quieres saber si alguien es salvo, no mires sus oraciones, no mires sus ayunos, no mires su conocimiento de la Biblia, mira su obediencia. You want to see if someone is saved? Don't look at their prayer life. Don't look at their church participation. Look at their lives of obedience or disobedience. That will tell you if someone is saved or not. Porque una vida salva es una vida rendida a la voluntad de Dios, en obediencia. Y Dios nos va a rescatar y nos quiere salvar para darnos dirección y darnos guianza. Ahora entienda esto, el camino hacia la obediencia puede ser humillante. Aquí está Saulo con una opinión y Dios diciéndole: estás equivocado, estás mal. Algunos de nosotros hemos experimentado la obra humillante de Dios, donde en un momento de transición pasamos de estar orgullosos y llenos de nosotros mismos, con muchos sueños y planes, a ser tan humildes que alguien nos guía a nosotros. A mí lo mejor que me pudo haber pasado fue cuando llegué aquí a la Florida la primera vez. Pues cuando llego aquí a la Florida la primera vez, ya no estoy pastoreando. Ya no soy el pastor de Stanford, ya no soy el pastor de Washington, D.C. Ahora estoy aquí sin pastorado y sin probable futuro pastoral. Por decisiones personales que yo tomé que no fueron las mejores del mundo. Y ahora estoy en una iglesia de una amiga pastora y para sentirme útil estoy cambiando las transparencias, los transparency, las micas de canciones. Una iglesia chiquitita y estoy cambiando las canciones en el proyector que había. Y un hermano de esa iglesia se me acercó y que me conocí, me dice, le voy a decir como él me lo dijo: diablo, Agustín. Así me dijo él: diablo, Agustín, de pastor de la iglesia de la capital de la nación americana a cambiamica de la iglesia más chiquita de Kissimmee, de donde tú has bajado. Y eso a mí me azotó. Pero ¿sabe qué? La obediencia a la palabra de Dios puede ser humillante. Y hay veces que lo que Dios exige de nosotros es que nos bajemos de nuestros pedestales ministeriales para que podamos oír la voz de Él como Él quiere hablarnos a nosotros. El camino a la obediencia puede ser abrumador y sin ayuda. Porque pueden haber momentos en que tú te vas a sentir completamente abandonado. Mire lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí está Saulo ciego, solo, y orando a Dios: Señor, obra, sáname. Y Dios tiene que buscar a alguien por nombre para llevarlo donde Saulo, porque todo el mundo le tenía miedo a él. Yo me acuerdo cuando yo me acepté al Señor en la iglesia, todo el mundo le decía al pastor: pastor, cuidado con este muchacho porque es medio malabañoso. En vez de decirle: pastor, hay que ayudar a este muchacho, hay que levantar a este muchacho. Pastor, este muchacho no, le decían: pastor, ten cuidado con él porque es medio malamañoso. Y era verdad, yo era medio malamañoso, pero yo también necesitaba a Cristo Jesús.
Y la gente no necesita un dedo más juzgándolo cuando están tratando. La gente necesita una mano extendida para levantarlo. Pero muchas veces nosotros en nuestra religiosidad lo que hacemos es señalar y apuntar a la gente que no se parecen a nosotros, que no hablan como nosotros, que no visten como nosotros y que no actúan como nosotros, porque lo que hacemos es señalarlo y juzgarlo en vez de extenderle una mano y decir: levántate y yo te voy a ayudar, porque Dios también me levantó a mí un día y estuvo conmigo un día. El camino a la obediencia puede ser desgarrador. Ananías nos muestra cuántas veces lo que creemos que es el mejor plan realmente no es el mejor plan. ¿Usted cree que Ananías quería ir donde Saulo? ¿Usted cree que Ananías quería orar por Saulo? Le digo la verdad, Ananías quería matar a Saulo. Todo el mundo, en el mundo cristiano de ese entonces, me imagino que si eran pentecostales tradicionales: Señor, mátalo, tálalo. Porque yo he oído gente que dice: pastor, ¿por qué Dios no vuelve esos días cuando talaba a la gente en el altar? Si la gente les gustaría que volviéramos esos días, yo no quiero esos días. Porque si Dios tala a alguien aquí, es posible que nos cierren la iglesia mientras hacen la investigación. ¿Y de qué sirve eso? Señor, ¿por qué no los revuelcas como los revolcaba antes y los estrujaba antes? Pues me imagino que Ananías estaba en ese lugar donde cuando Dios le habló de Saulo, él dijo: Saulo, el que amenaza, el que respira amenaza, a ese es que tú quieres que yo ore. Pues sabes, quiere que te diga, muchas veces cuando Dios va a tratar con nosotros y lo que Dios va a pedir de nosotros va a ser algo que nos va a desgarrar. Va a ser algo que va a parecer casi imposible. Porque Dios no te va a pedir que tú hagas aquello que se te hace fácil hacer. Dios te va a pedir que hagas aquello que se te hace imposible hacer. Usted no se imagina cuántas veces Dios me ha dicho: ve y ora por fulano de tal. Y yo por él. Usted no sabe, hace un tiempito atrás Dios me dijo: abre las puertas de la iglesia a esta iglesia, a este pastor. Y era una iglesia y un pastor que lo único que hacía era hablar mal de nosotros y hablar mal de mí y burlarse de nosotros y burlarse de mí. Y ahora este pastor, Dios me dice: recíbelo y no le cobres un centavo. Y yo fui donde el pastor y le dije: supe que tienes necesidad. Y él me dijo: sí, estamos en la calle, tenemos un problema serio de corte y estoy buscando desesperadamente un sitio. Y yo le dije: ven a la iglesia, mira lo que tenemos y lo que necesites es tuyo. Él me miró como con ojos de incredulidad. Me dice: ¿en serio? Y dije: sí. Y cuando por fin vino me dijo: varón, antes de mirar el sitio, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Porque de verdad. Y yo le dije: no, yo no te voy a cobrar nada. Y dije: ¿cuánto tú necesitas antes de...? Si yo estoy buscando algo por lo menos por 90 días. Y después no tienes que pagar nada por 90 días. Y él empezó a llorar. Me dijo: ¿por qué usted está haciendo esto? Porque Dios me dijo que lo hiciera. Yo era Ananías y él era Saulo. Y Dios me dijo: ve y ayúdalo. ¿Cuántas veces Dios va a llegar a tu vida y te va a decir: necesito que hagas esto? Y lo que Dios te va a pedir es precisamente aquello que tú no quieres hacer. Esto no se trata de lo que tú sabes. Esto no se trata de quién tú conoces. Esto no se trata de cuán relacionado tú estás a esto. Se trata de cuánto tú quieres cultivar tu relación con Dios. Y si tú de verdad tienes hambre y sed de Dios, tú le vas a decir a Dios: dame de beber. Y tú le vas a decir a Dios: dame de comer. Y si tu hambre o tu sed es un antojo, como suelen hacer nuestros hijos a veces: papi, tengo hambre, mami, tengo hambre, mami, tengo sed, y tú le das un vaso: yo no quiero agua.
papi, tengo hambre, pues cómete este arroz con habichuelas. No, yo no quiero yo quiero macaroni and cheese, yo quiero McDonald's. Pues no tienes hambre. ¿Cuántos tienen hijos así aquí? I'm hungry, I'm thirsty. Tú le das y dices, no, eso no es lo que yo quiero. Pues no tiene hambre, no tienes sed. Lo que tienes es antojo. Entonces, óyeme bien, si tú tienes antojos de Dios, pues vengo a decirte que te vas a quedar con los antojos. Porque Dios no satisface caprichos de nadie. ¿Me escuchas? Dios no satisface caprichos de nadie. Si estás buscando un abuelo, Él no es tu abuelo. Si estás buscando una abuela, Él no es tu abuela. Los abuelos existen para satisfacer caprichos. El padre, la madre existe para diseñar propósito. Y el diseño de propósito puede ser dificultuoso. El diseño de propósito duele. El diseño de propósito incomoda. El diseño de propósito frustra. El diseño de propósito nos resta y nos reta. Entonces mi pregunta es, ¿tienes hambre? ¿Tienes sed? ¿O tienes caprichos?